Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. El terrorismo latinoamericano y la toma del poder político en manos de criminales se remonta a la guerrilla liderada por el dictador Fidel Castro, la cual convirtió a Cuba de un país rico y lleno de oportunidades a una isla olvidada donde el rugir del hambre y la silenciada miseria contrasta con la opulencia de su cúpula farsante. Los procesos subversivos y el control de narrativa manejada por los centros generadores de opinión pública, como la prensa y la academia, han llevado a normalizar la presencia de terroristas y asesinos en cargos políticos y en el gobierno. Los simpatizantes del terrorismo también forman parte de las estratégicas organizaciones no gubernamentales que paradójicamente poseen enorme injerencia en todo ámbito gubernamental. En esta línea, denunciamos con vehemencia el relato que se busca acomodar en favor de los terroristas del EPP. Si miramos por la letalidad, busquemos a los enemigos por su letalidad. O sea, ¿quiénes son los que matan más o ponen más en riesgo las instituciones? Que podría ser un argumento para construir quién es el enemigo, ¿no? El EPP, AACA y todos estos grupos que se creen guerrilleros, ¿no? Mataron 65 personas, 67 personas en los últimos 10 años. Si vamos por esa letalidad al PSC, al Comando Vermelho, tenemos cerca de 2.000 asesinatos. Es una mentira repugnante aseverar con total liviandad que un grupo criminal es menos letal, menos asesino y menos deplorable que otro, por una cuestión de mera estadística. Cecilia Cubas murió por asfixia. No es más enemigo del pueblo el narcotraficante que mata a 2.000 personas que el terrorista que secuestra y asesina a un centenar de inocentes. Los simpatizantes del grupo terrorista, a quienes denominamos enemigos del pueblo paraguayo, pretenden instalar una preocupante mentira dentro de la academia y los medios de comunicación politizados. El abogado Juan Martens es un personaje de la Academia Paraguaya y del activismo progresista radical. Según su propio currículum en la página de CONACYT, entre 2009 y 2016 trabajó como investigador y asesor de la conocida ONG lobista de izquierda CERPAG. Recordemos que en 2019 la ONG CERPAG presentó una nota de apoyo al senador Pedro Santa Cruz para la propuesta de eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Juan Martens también trabaja como abogado de la CODEUPI, el conglomerado de 39 ONGs ultraprogresistas, todas militantes del proyecto de izquierda global que incluyen promoción de la ideología de género, el aborto, violación a la propiedad privada, estatismo ilimitado y la defensa de terroristas ante organismos internacionales. En junio de 2020, miembros de CODEUPI y CERPAG estuvieron presentes en el juicio contra Gregorio y Víctor Morales, ambos acusados de formar parte del secuestro de Edelio Morínigo. Alegaron que durante el juicio observaron irregularidades y que aquello se trataría de una criminalización de organizaciones y activistas campesinos, la cual daba paso a numerosas violaciones en las garantías judiciales. Es un hecho que estas organizaciones siempre están al pie del cañón cuando se trata de defender a personas vinculadas al EPP. Resulta bastante curioso que Juan Martens invite a sus alumnos de la Universidad Nacional de Pilar a decolonizar el saber, a superar el eurocentrismo y a superar el pensamiento de los países dominantes que usan a América Latina para enriquecerse. Así es que llegamos al desafío de la descolonización del saber, es decir, dejar de lado este pensamiento único que se nos impuso, hegemónico, dominante, pero que en la práctica, a través del Instituto INESIP, reciba millonarias sumas de dinero provenientes de dichos países dominantes. El Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales del Paraguay recibió, según el portal de Transparencia Internacional, de la Unión Europea $111.200, de la organización sueca Diaconía $38.150 y de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional $193.900. Juan Martens es director ejecutivo del INESIP y Roque Orrego Orué, presidente y fundador. Ambos coordinadores de una publicación titulada Topaque Violencia Nortepe,
Una supuesta investigación sobre la Fuerza de Tarea Conjunta, donde concluyen que la FTC viola de manera sistemática los derechos humanos en las zonas donde actúan. Concepción y San Pedro hay mucha violencia, y hay una violencia no solo que es protagonizada por fuerzas de seguridad irregulares, o sea, por aparatos del crimen organizado o por grupos insurgentes, como se llama, sino que también desde las fuerzas del Estado, desde la FTC específicamente, que desde su constitución en el año 2013, a pesar del inmenso gasto que representa, 240 millones de guaraníes por día, 1.200.000 al mes, no solamente lleva a tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia en los procedimientos, en los controles ruteros, sino que también una gran sensación de intranquilidad a la zona especial de actuación de la FTC. Roque Orrego también tiene estrechas relaciones con Serpaj, según su currículum en la página de CONACYT. Defendió a 2 de los 7 acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, y fue uno de los abogados defensores de los 14 campesinos acusados de dar apoyo logístico al EPP durante el secuestro del ganadero Luis Lindström. Con el dinero de CONACYT, el abogado Juan Martens publicó un artículo al que denominó como científico, titulado Aproximaciones a la naturaleza del EPP desde la perspectiva de la insurgencia. El sesgado artículo es una oda al grupo criminal del EPP que busca a diestra y siniestra darle todo tipo de beneficios de la duda y otorgarles el estatus de grupo insurgente, lo que otorgaría a los criminales los beneficios dispuestos por el derecho internacional. Según el criterio internacionalista, el reconocimiento de insurgencia al EPP, tal como lo sugiere el abogado de izquierda Juan Martens, otorgaría a los terroristas el impedimento de ser tratados por el gobierno legal como piratas o traidores de la patria, sino que pasarían a ser tratados como combatientes y prisioneros de guerra según los casos. El estatus de insurrección capacita legalmente a los criminales para llevar a cabo una guerra civil, faculta a otros estados a realizar tratos y concluir convenciones con la facción insurgente. De alcanzar el estatus de beligerante, esto convertiría al grupo terrorista EPP en sujeto de derecho internacional público y lo independizaría del estado en que actúa, lo que le permitiría ser juzgado por leyes supranacionales. Debemos recordar a los mentirosos que abogan a favor del mal la definición de terrorismo, como el uso calculado de la violencia ilícita para inculcar miedo con la intención de coercionar o intimidar gobiernos y sociedades en la búsqueda de objetivos que por lo general son políticos, religiosos o económicos. El cobarde intento de estos asesinos de ponerse en manos del derecho internacional público se debe al imperio de la complicidad global con el crimen organizado. El abogado que defendió a la banda fue Óscar Ayala Amarilla, en ese momento dirigente del movimiento Patria Libre. No nos sorprende en lo más mínimo que Óscar Ayala Amarilla y demás miembros de CODEUPI manipulen el dolor de la familia del secuestrado Óscar Denis para que estos soliciten al Estado paraguayo la intervención de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, ya que si alguno de estos organismos internacionales interviniesen, se otorgaría el estatus de beligerantes al EPP. Polémicas imágenes en Colombia. 3 observadores de la ONU aparecen bailando con guerrilleras en la fiesta de fin de año de las FARC. Este es el descaro de la Organización de las Naciones Unidas, que con absoluta desvergüenza se dirige a los narcoterroristas de las FARC con el título de excombatientes, al mismo tiempo que exige al fallido Estado colombiano que otorgue protección a los criminales. El miserable accionar de Naciones Unidas no solo degrada la heroica figura histórica del excombatiente al referirse como tal a asesinos y violadores. No les basta con eso, sino que operan como extorsionadores, encargados de que los procesos políticos y judiciales de cada país acaben beneficiando al crimen organizado, mientras la prensa y los académicos cómplices hacen eco de la propaganda pro-terrorismo. Algo que es muy loco, ¿no? Porque hay ciertas reivindicaciones que uno puede compartir con el EPP.
Recordemos los paraguayos de bien, que fue la Organización de las Naciones Unidas la que a través de su Agencia para Refugiados posibilitó la huida de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, acusados del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, otorgando a los prófugos los mecanismos legales para viajar sin inconvenientes hasta Finlandia. Recordemos también que la misma Interpol colaboró con la fuga de los 3 secuestradores, desactivando el código rojo, el cual contiene la información para identificar y detener a individuos en espera de una acción judicial. Esto nos lleva a entender cuánto poder tiene realmente la izquierda global y cuánto tiempo nos queda antes de que toda forma de protesta sea censurada. Tenemos a la violencia estatal en contra del movimiento popular. Estamos cumpliendo. Hacemos un llamado a obreros, campesinos, sin techos, intelectuales, indígenas a unirse al EPP. Recordemos a Juan Martens y demás simpatizantes del EPP que la naturaleza de estos asesinos no es la de un grupo insurgente ni beligerante, sino la de un grupo terrorista que aplica acciones y métodos criminales y sanguinarios, como el secuestro, la violación y la matanza de inocentes. Mientras Juan Martens recorre radios, periódicos y programas de televisión diciendo que hay jóvenes siguiendo carreras universitarias pagadas por el EPP, lo que en nuestra opinión es un intento de blanquear la reputación de los criminales epepistas. Igual que en Colombia, y hasta la fecha se estima que por rescates, la guerrilla paraguaya ha recibido más de $4 millones. En 2019, el jefe de gabinete de la Secretaría Nacional Antidrogas, a cargo de Arnaldo Yucio, era el conocido agitador estudiantil Fernando Krug. En la actualidad, Arnaldo Yucio opera como ministro del Interior y Fernando Krug continúa siendo su jefe de gabinete y personal de confianza. El mismo Fernando Krug es autor de un supuesto informe sobre derechos humanos publicado en 2014 por la CODEUPI, el conglomerado de ONGs que marcan la agenda de izquierda y que tiene como secretario ejecutivo a Óscar Ayala Amarilla, el ex abogado de Juan Arrón y Anuncio Martí. La misma CODEUPI que en 2017 publicaba un artículo titulado «Hoy se cumple 15 años del secuestro de Arrón y Martí», tergiversando descaradamente los hechos comprobados. El resultado de este sospechoso entramado es que hoy día nadie quiere realmente capturar al EPP, sino que buscan posicionarlos como actores políticos y pretenden legitimarlos, mientras se fortalece el relato de desprestigio hacia la Fuerza de Tarea Conjunta y se tiene como objetivo desmilitarizar la zona donde actúan. Esta es la gente que hoy decide en Paraguay quiénes merecen ser sujetos de derechos humanos, y esta es la gente a la que Mario Abdo designó para la urgente tarea de erradicar la plaga de los enemigos del pueblo paraguayo. La pregunta de si son o no las personas indicadas está de más. La memoria de las vidas inocentes que fueron arrebatadas por el EPP no serán silenciadas con discursos elaborados en los laboratorios corruptos de CONACYT. Y lo que nosotros seguimos llamando la atención a través de este proyecto, como les decía, Desafíos al Desarrollo en contexto de grupos armados que ejecuta INECYT, la Universidad Nacional de Pilar y con los fondos del CONACYT. Los paraguayos de bien no permitiremos que sus memorias sean menospreciadas. Cada vida arrebatada por estos grupos criminales merece justicia. Y no cuentan más las víctimas de un grupo criminal que de otro, por ser mayores en número. La naturaleza del mal es la misma, y el pueblo paraguayo no será enceguecido. Perseguiremos la verdad como un objetivo irrenunciable. Los esbirros del narcoterrorismo supranacional desean tener el monopolio de los derechos y relativizar la verdad, legitimando psicológicamente las peores fechorías y la barbarie. No caigamos en el discurso de los simpatizantes del EPP y sus cómplices dentro y fuera del Estado. A estas personas solo les interesa llenarse los bolsillos y año tras año perfeccionan el sistema en el que operan, haciendo realidad su perverso afán de represión. Los procesos de subversión ideológica de la agenda de control global
han tenido un avance más lento en Paraguay. Aún así, estos intentos de normalización de la barbarie deben ser denunciados y debemos declarar abiertamente nuestro rotundo rechazo. Dentro de la región, los ejemplos sobran. En Brasil, Dilma Rousseff, una guerrillera marxista que asaltaba bancos y realizaba atentados con bombas, se convirtió en 2011 en presidente. En Colombia, los narcoterroristas y violadores de las FARC llegaron al Congreso en 2018. En Uruguay, el guerrillero tupamaro José Pepe Mujica también se hacía con el poder ejecutivo, ampliamente blanqueado por la prensa global y los pseudointelectuales de izquierda. Estos países tienen algo en común. El narcotráfico se controla desde el seno mismo del Estado, y todos instauran el sistema del socialismo empobrecedor, a la vez que están en íntima alianza a organismos internacionales y reciben fondos extranjeros a través de sus ONGs, marcando así el destino a seguir de cada país según los intereses de los financistas. Desde el año 1997, la banda criminal de los enemigos del pueblo paraguayo lleva una lista de crímenes de más de 130 atentados, varios de ellos catalogados como crímenes de lesa humanidad, asesinatos, secuestros, violación, desplazamientos forzosos de comunidades pacíficas, utilización de menores como escudo humano, explotación sexual, entre muchas otras perversiones. Se puede confirmar el nexo entre Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según las cartas, uno de los miembros de las FARC que mantuvo reuniones con ellos en Brasil fue Orley Jurado Palomino, alias Hermes, o Mauricio Malverde, tan solo meses antes del secuestro de Cecilia Cubas. Hoy se sabe que Palomino fue una de las cabezas de este secuestro y quien ordenó el asesinato de la hija del expresidente. Hoy, muchos de ellos ocupan cargos políticos y gozan de toda clase de privilegios. ¿Cuánto tiempo nos queda realmente antes de que todos los cobardes en el poder político acaben siendo sirvientes y rameras del EPP? A estas alturas, creer que existe una agencia internacional que todavía no trabaje en complicidad con los desestabilizadores de Paraguay es pecar de una ingenuidad e ignorancia extrema. Nuestro deber como patriotas es mantener vivas las memorias de todas las víctimas del EPP, de sus vidas arrebatadas, familias destrozadas y de todo nuestro país en zozobra y dolor. Vivimos una guerra donde impera la mentira y la manipulación. Una guerra financiada desde el extranjero a través de espías y agentes dentro de ONGs cubiertas con el velo de la filantropía en complicidad de políticos corruptos, todos y cada uno traidores de la patria. Se manejó y se sigue manejando dentro del organismo de seguridad e inteligencia. Por ejemplo, el gobierno de Paraguay asegura de que este grupo tiene infiltrados hasta en el mismo gobierno. Esta es una guerra que solo los paraguayos patriotas podemos ganar. Honremos la sangre derramada por nuestra tierra en cada una de las guerras en las que buscaron exterminarnos. El tiempo nos arrastra y las decisiones de hoy designarán la historia escrita sobre nuestra generación. ¿Acaso en 50 años adoctrinarán a nuestros nietos con leyendas sobre la conquista del poder en manos de los enemigos del pueblo paraguayo? Y en vez del himno nacional, cantarán himnos a Fidel Castro, al Che Guevara y a Sixto Pereira. Las milicias que nazcan por todos lados. Esas comunes y heroicas raíces. Ellos tienen una ayuda del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En todas sus reuniones, ellos levantan la bandera de Venezuela, la foto de Hugo Chávez con el Che Guevara. Quien extienda la mano para recibir una dádiva de los traidores de la patria, que entienda que el precio a pagar es la libertad y el futuro de sus propios hijos. El EPP no nace con Fernando Lugo. ¿La gente puede estar armada, como se llegó a decir? Armada de coraje, sí, armada de coraje, armada de unidad porque se necesita. Si yo te doy un papel acá y te digo, tenés 3 reglones para enviarle una esquela a Fernando Lugo que él dentro de 1 hora va a leer, ¿qué le pondría en esa esquela? Que siga aportando para
para la mayoría que ha depositado sus esperanzas, que siga organizando esas esperanzas. Estas fotos corresponden a un archivo secreto que muestra las condiciones en que quedó el cuerpo de Cecilia Cubas, quien fue hallada muerta el 16 de febrero de 2005. En que la FARC es un grupo criminal. Depende, para nosotros... Pero si 6.000 secuestros tienen en gente que no tiene nada que ver con... Uno aprecia desde el punto de vista ideológico. La gente puede estar armada, como se llegó a decir. El socialismo es miseria. Los epepistas son terroristas que deben pagar por sus crímenes. Enemigos del pueblo, nunca más.